Buenas tardes, siendo las 3 de la tarde de este día martes 30 de abril. eh, Pese a la no ausencia de los estudiantes, voy a empezar a grabar esta masterclass. El tema de la tercera unidad es el contenido de la ética evangélica. Como ustedes saben, básicamente lo que con esta unidad se pretende es ver cómo el advenimiento del cristianismo marcó una revolución en la vivencia de la ética. Al introducir una concepción religiosa de lo bueno en el pensamiento occidental. Según la idea cristiana, una persona es dependiente por entero de Dios y no puede alcanzar la bondad por medio de la voluntad o de la inteligencia, sino tan solo con la ayuda de la gracia de Dios. La primera idea ética cristiana descansa en la regla de oro. Lo que quieras que los hombres te hagan a ti, hazlo a ellos. En el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, e incluso de amar a los enemigos. Y en las palabras de Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús creía que el principal significado de la ley judía descansa en el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El objetivo de esta unidad es conocer las orientaciones de la moral cristiana desde los documentos del magisterio de la Iglesia. Los indicadores de logro serían valorar positivamente los aportes de la moral cristiana en la búsqueda del bien común. Y los contenidos serían estos: la moral en el Nuevo Testamento centrada en Jesús, el contraste del judaísmo y cristianismo en los orígenes cristianos, y la moral en la historia y las respuestas a cada época. Para esta tercera unidad, como tarea les corresponde realizar un ordenador gráfico con los valores propuestos en la ética cristiana. Esta tarea la tendrían que presentar hasta el 11 de mayo a las 11 de la noche y tiene una puntuación de 15. También, como es costumbre en los capítulos anteriores, ustedes podrán participar en un foro virtual que estará abierto y que es siempre a voluntad la participación. Bien, entrando ya al tema partiendo de la moral en el Nuevo Testamento centrada en la predicación de Jesús. El cristianismo, sabemos todos, comporta una actitud ética, pero el mensaje de Jesús no es un programa ético. Lo mismo podríamos decir de las demás religiones, que su pensamiento no lo podemos reducir a un conjunto de normas o de reglas morales. Las religiones pretenden ser, en primer lugar, un saber sobre Dios, o Dios que revela su misterio, en el caso del cristianismo, o el hombre tratando de desvelar el misterio oculto de Dios, como sucede en las religiones que no son reveladas. Por tanto, sería el esfuerzo que el hombre hace por alcanzar o por conocer a Dios. Ahora, sí conviene evitar algunas confusiones que se han ido dando a lo largo del tiempo. Como decíamos, no solo en el cristianismo, sino también en las otras religiones, de creer que la religión no es sino una vida moral. Tal reducción del mensaje cristiano es una tentación demasiado sutil que se introduce con facilidad en la fe de los creyentes, que puede llevarle a considerar que se es buen creyente únicamente por cumplir un código de normas morales o un código de comportamientos que también lo podríamos encontrar en el Nuevo Testamento. Por tanto, ese es un peligro que nosotros deberíamos descartar desde el principio. ¿Por qué? Porque esto siempre va a estar presente. Por tanto, deberíamos tener en cuenta que el comportamiento religioso
Va más allá del cumplimiento de ciertas normas o de ciertos preceptos, y esto ha estado presente siempre a lo largo del tiempo. También los filósofos en los últimos tiempos han llegado al consenso sobre este tema, mientras que el último gran representante del neocantismo, Cohen, identifica la religión y la moral. Por tanto, dirá que la moral no es sino el cumplimiento de códigos prescritos como ley divina. Hartman, en cambio, intenta separar radicalmente el mal de la ética y tratar de darle una independencia de la religión. Ahora, Max Scheler se propuso señalar los diversos y distintos valores que existen, tratando de ver una convergencia que sí existe entre la religión y la moral, pero no necesariamente partiendo de que esos valores son valores morales que nacen de la religión. Para Max Scheler, la religión cristiana no cabe reducirla a un mensaje moral. No obstante, la ética cristiana es esencialmente una moral religiosa. Jesús de Nazaret no se presenta como un moralista, pero su encarnación, es decir, la aparición del Dios hecho hombre, ha puesto ante la historia un nuevo tipo de existencia que brota de su misma persona. Una persona que vive de manera recta y que busca que aquellos que le sigan lo hagan de la misma manera. Por medio de Cristo, el hombre se siente llamado e interpelado por esa persona divina que le invita a entrar en el ámbito de su vida, pero que quiere que obre en función de la aceptación a la predicación de Jesús. Si bien es cierto que el mensaje de Jesús no se identifica ni se agota en un programa moral, sin embargo su predicación transmite y comunica también una doctrina moral. Los principios morales se convierten en la predicación de Jesucristo y surgen de las exigencias religiosas por él predicadas. Por tanto, no se pueden separar los preceptos morales de los contenidos doctrinales que podemos encontrar en la predicación de Jesús. Esa enseñanza moral no es en ningún caso el desarrollo de un programa detallado a modo de un sistema como los que han ido apareciendo en el tiempo, sino que Jesús mismo es la norma de esa nueva conducta que han de cumplir todos los que creen en Él. La revelación cristiana es un conocimiento, una gnosis, en el sentido más real de la palabra, y al mismo tiempo es una enseñanza, es decir, una didascalía. De este modo, sin identificarse cristianismo y moral, sin embargo, la dimensión moral cristiana, por su coherencia interna, está tan entrañablemente unida al mensaje que no puede separarse de él. El hombre descubre un nuevo modo de comportarse, que en este caso equivale a identificarse con la persona de Jesús, el Verbo encarnado de Dios. Ahora, el mensaje moral predicado por Jesús tiene algunas características y la primera, lo decisivo no es el actuar, sino el ser. Esta es la primera consecuencia que se deduce cuando se intenta fijar lo específico de la moral predicada por Jesús. Es un problema de ontología. Se trata de la fidelidad al nuevo ser, que por el bautismo se le comunica al que cree en Cristo, el cual se constituye en el hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los actos del creyente son manifestación de lo que el sujeto realmente es. Por eso se le alaba o se le condena. Las buenas acciones se han de valorar como medio de formalizar el ser y se les ha de juzgar porque manifiestan la naturaleza íntima del hombre
que le introduce a actuar de este modo concreto. En el programa moral de Jesús no son los actos buenos o malos, o sea, el actuar ético, sino realmente se es bueno o se es malo. Lo importante, por tanto, no es el hacer, sino el ser. Lo verdaderamente decisivo no es realizar y cumplir actos de caridad, de humildad, de piedad, sino que lo que realmente vale es ser caritativo, ser humilde, ser creyente, ser un hombre de fe. Segundo, lo más importante no es lo exterior, sino lo interior. Lo destaca ya San Pablo haciendo referencia a la moral del Antiguo Testamento, porque no es judío el que lo es en lo exterior, ni es la circuncisión exterior de la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y es circuncisión la del corazón, según el Espíritu, no según la letra. Por tanto, lo que realmente cuesta es lo que hay en el corazón del creyente, porque en función de esto es como él vive y en función de esto también manifestará su fe en el actuar cotidiano. Esta constante moral es precisa situarla en una magnitud que caracteriza en general el mensaje de Jesucristo, la importancia de la vida del Espíritu. Por eso decía Jesús, créeme, mujer, que ha llegado la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca. Y cuando le preguntan los fariseos acerca de la naturaleza del reino de Dios, Jesús les contesta, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni podría decirse helo aquí o allá, porque el reino de Dios no está fuera, sino que está dentro del hombre. Es decir, el mensaje de Jesús prende calladamente en los hombres que asisten y escuchan con humildad la palabra de Dios. La interioridad de la vida moral cristiana es también descrita por Jesucristo como el vigoroso desarrollo desde la semilla germinal hasta el árbol frondoso, que echa ramas tan grandes que a su sombra pueden abrigarse todas las aves del cielo, tal como el mismo Jesús nos presenta en la parábola del grano de mostaza. En otras ocasiones Jesús cambia el símbolo de comparación y equipara la vida cristiana a la levadura y a la sal. Estos elementos ejercen una actividad actuando internamente y al disolverse parece que se pierden, pero continúan obrando de un modo eficaz. Por este motivo, la moral cristiana considera como pecado los actos internos en la medida que han sido queridos y aceptados por el hombre. Jesús lo ilustra con el adulterio que comete el que mira a una mujer deseándola y concluye diciendo que esa persona ya cometió adulterio en su corazón. O la falta de confianza en Dios que provoca la inquietud desmedida por la comida o la bebida y el vestido. Con otras palabras, la falta de confianza interna en el Señor, lo cual evoca la conducta de los paganos. Asimismo, para Jesús, son pecados los juicios internos que condenan a la mujer de mal vivir. Esa interioridad de la moral cristiana evoca también el grado de responsabilidad del actuar que ha de fructificar en obras buenas. Jesús lo afirma en la parábola del sembrador. La buena semilla fructifica en la medida que es buena y fecunda la tierra donde cae.
Lo caído en buena tierra son aquellos que oyendo con el corazón generoso y bueno, repiten la palabra y dan fruto por la perseverancia. Tercero, la ética cristiana es una moral de actitudes. En efecto, como señalábamos en el apartado anterior, los imperativos morales de Jesús no se reducen solo a actos aislados, sino que valorándolos en sí mismo, exigen la respuesta de las actitudes más radicales de la persona. Es la persona misma la que ha de dar respuesta a los requerimientos éticos que comporta la vida cristiana. Este es el sentido de la llamada a la conversión, predicada por Juan el Bautista y repetida por Jesús al comienzo de su predicación y a lo largo de su vida pública cuando invita a que lo sigan. Por este motivo, no cabe contraponer la moral de actitudes a la moral de actos, pues el mismo Jesús que demanda la conversión profunda del corazón aplica su doctrina a casos concretos y precisos. Baste citar el precepto general de la caridad referido a situaciones singulares como la corrección fraterna o la cuestión del tributo en relación a circunstancias sociales muy concretas. Pero no es menos cierto que la conversión como condición previa exige fundamentalmente una actitud total del hombre y no solo aversión a los pecados singulares, sino una orientación nueva de toda la vida. En síntesis, esas actitudes por su misma naturaleza postulan la materialización en actos concretos. La fe sin obras es inútil. Es el tema de la epístola de Santiago. San Pedro, por su parte, enseña que la fe debe convertirse en virtud. Y San Juan afirma que no basta conocer la verdad y aceptarla, sino que es preciso practicar la verdad y obrar según ella. Cuarto, la moral neotestamentaria no es prioritariamente la moral negativa del no hacer, ni la represiva del evitar, ni el permisivo de la arbitrariedad, sino la moral activa del actuar. Es una vieja acusación la que se hace a la moral cristiana cuando se la inculpa de ser una moral negativa, que se caracteriza por el no actuar. Es decir, es moralmente bueno, dicen, en la medida en que se evite el pecado. Y por tanto se reduce al buen cristiano solamente aquel que no comete pecado. Ahora sabemos todos que lo específico de la Biblia no es de la Biblia es la vida y no la muerte. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es el Dios de vida. La primera manifestación de Dios es la que se revela creando las cosas, y la aparición del hombre viene exigida por el mismo fin creacional. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y domine en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todo lo que serpentea sobre la tierra. Lo espiritual en el hombre se coloca en la línea de la semejanza divina. Según el Génesis, parece que es en orden a la creación. Su espíritu inteligente y libre está orientado a la actividad. De ahí que la misión que le confía es la misma que motivó la creación: crecer y multiplicaos, y llenar la tierra y someterla. Ante el pecado normal que tiene su origen en la debilidad radical del hombre, la actitud ordinaria de Cristo es la misericordia y el perdón.
El Evangelio pone de manifiesto esta realidad y escoge situaciones límite de pecado, de subido relieve moral, la del hijo pródigo que había vivido desordenadamente, la mujer sorprendida en flagrante adulterio, la del samaritano que ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido, la mujer pecadora pública que escandaliza la ciudad, el confiscador de bienes que en un estado colonial había defraudado a no pocos, la del bandido, salteador y malhechor que alcanza la gracia de morir con él. Jesús anda siempre en busca de los pecadores hasta el punto de no defenderse de esta acusación. Sin embargo, el castigo parece dirigirse fundamentalmente a aquellos que no han sido fieles a las exigencias de comunicar y ampliar la vida que habían recibido. 5. La moral cristiana se mide no por la ley de lo justo, sino de la perfección. La predicación moral de Jesús se enfrenta a la casuística de la moral del fariseo, pues no pide tanto la medida del pecado cuanto la donación completa del hombre. Porque en verdad les digo que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios, decía Jesús. En la misma predicación de las bienaventuranzas, Jesús no condena tan solo lo que podríamos denominar pecados graves, sino los pecados leves y pequeños defectos. Lo expresa con la contraposición entre lo que ellos practican y lo que él propone. Se les dijo a los antiguos, sin embargo yo les digo. Y Jesús, en virtud de esa exigencia, prohíbe el homicidio, el adulterio y el perjurio. Pero asimismo condena las faltas leves contra el amor, los pensamientos menos puros y las verdades a medias. Sea nuestra palabra sí, sí o no, no. Esta moral de la perfección y de la donación completa es consecuencia de lo que seguidamente denominaremos la esencia de la moral cristiana, identificarnos con Cristo, pues así se alcanza la perfección en esta total donación. Al que tiene se le dará y abundará, pero a quien no tiene aún lo que tiene se le quitará. San Pablo lo expresaría más tarde con el término abundante. A la abundancia de Dios debe el hombre responder también con largueza. Esta moral que cabría denominar del máximo se distingue de la moral del mínimo, tan común en los manuales de moral casuística que tratan de fijar las condiciones mínimas que se pueden exigir a todos los hombres. Por el contrario, la predicación moral de Jesucristo es una llamada a la santidad. Así, la denominación de santos pasó a la nomenclatura del Nuevo Testamento como sinónimo de cristiano. Es en concreto actuar como actuó Cristo, la identificación con Jesucristo, lo que lleva a un modo de identificarse en su conducta. Quien dice que permanece en Él, debe andar como Él andó. 6. Jesús no absolutiza los preceptos, pero la ética cristiana contiene preceptos absolutos. La moral predicada por Jesucristo contiene preceptos absolutos, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. El precepto de amar a Dios, por ejemplo,
es un precepto absoluto. Pero en la moral cristiana, las leyes positivas humanas y las interpretaciones de los preceptos divinos se miden por la ley de la relatividad, dado que en tales casos la prudencia regula en última instancia los preceptos. Pero este no era el caso de la moral, tal cual se interpretaba en los círculos farisaicos del tiempo de Jesús. A esta situación tan arraigada en Israel se opone Jesucristo con firmeza y energía. He aquí algunos ejemplos de esto. La observancia del sábado. Las discusiones en torno al cumplimiento del descanso del sábado habían llegado a una casuística inmoral y Jesús las resuelve a favor de los discípulos acusados de no guardar el precepto sabático. Del mismo modo afronta su propia defensa ante la misma acusación. En otra ocasión les pregunta si es lícito curar en sábado. Los escribas y fariseos juzgarían de la rectitud del maestro. Si operaba la curación en ese día, él realiza el milagro. Y ellos se llenaron de furor y trataban entre sí cómo podrían hacer o qué podrían hacer en contra de Jesús. La misma discusión se levanta con ocasión de la curación en sábado de la mujer encorvada. Jesús se separa de las interpretaciones del cumplimiento sabático, tal como lo hacían los rabinos con esta sabia conclusión ética que reduce los preceptos a medios. El sábado fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por el sábado. La casuística en torno al descanso sabático era tal que el sábado estaba por encima del hombre. Y eso es lo que condena Jesús, el ayuno. La misma relatividad de los preceptos se encuentran en la interpretación que hace Jesús de la ley del ayuno. Los judíos se escandalizan y se quejan al Señor de que sus discípulos no ayunan. Jesús les orienta por un tiro de altura al sentido verdadero de la penitencia. Él mismo va a ser acusado de comedor y bebedor y amigo de banquetear. Esta acusación solamente cabe en espíritus que cometen la torpeza de convertir los medios morales en fines. Esa misma doctrina es propuesta aún con más vigor en San Pablo. Las purificaciones rituales. Esa conducta farisaica marcada por el legalismo y la literalidad en la interpretación y cumplimiento de la ley era especialmente ridícula en lo que respecta a las purificaciones rituales. Tanto Jesús como en ocasiones los discípulos hacen caso omiso de estas prescripciones, provocando el escándalo de los fariseos. A continuación, el maestro les habla de la pureza del corazón. El mismo hecho, con ligeras variantes, es narrado por San Mateo, el cual concluye con esta máxima: comer sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre. El templo y los lugares de culto. Era una vieja pero importante discusión acerca del centro del culto a Yahvé. Sobre la construcción del templo había un mandato expreso de Dios que había comprometido el reinado de Salomón. En él habitaría Dios y recibiría el culto del pueblo. La cuestión se la propone a Jesús, la mujer samaritana. Señor, veo que eres un profeta. Jesús señala que los nacidos del Espíritu ofrecerán al Padre un culto de verdad, porque reconocerán la verdadera revelación de Jesús. Y Jesús
y Dios ya no será adorado en un lugar, sino que será adorado en espíritu y en verdad. Desde entonces Jesús elegirá los caminos como lugar de culto. Se retirará a rezar en el desierto, irá al monte, orará junto al sepulcro de Lázaro y con ocasión de aquellos sucesos que dan lugar a una circunstancia emotiva para hablar con su Padre. Porque para orar no hace falta un lugar específico, es una condición que el hombre tiene de relacionarse y entrar en contacto con Dios. Ora insistentemente en el huerto y en el momento de entregar el Espíritu a su Padre. El nuevo lugar para rezar viene exigido por el modo habitual con que Jesús invita a sus discípulos a dirigirse al Padre. Conviene orar siempre y no desfallecer. Por tanto, no hay que ir a un lugar específico a orar. Hay que hacer oración en la vida misma y en las circunstancias que la vida nos está poniendo. Por tanto, es banal y por demás inexacto afirmar que la nueva moral predicada por Jesucristo no se rige por precepto alguno. La moral del Nuevo Testamento no es en absoluto una moral sin norma. El mismo Jesús prescribe numerosos mandatos. El amor al prójimo que excluye cualquier insulto, la condena del adulterio aún cometido internamente, la humildad y la modestia, rehuir el perdón, la prohibición del divorcio, la avaricia, el amor al enemigo, el perjurio y los juramentos inútiles, avergonzarse de seguirle, los juicios temerarios, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el escándalo provocado contra los inocentes. Es conveniente notar que las prescripciones judías que aparentemente menosprecian los mandatos de la antigua ley parece que no lo es, y lo que Cristo en realidad condena no son esos viejos preceptos en sí mismo, sino la adulteración que habían sufrido por la preocupación moralizante de los fariseos que acentuaban la letra de la ley despojándola del contenido original. De aquí que Cristo los cumpla él mismo en su vida diaria. Jesús observa el sábado, practica el ayuno religioso, cumple con las prescripciones en torno a los ritos y a las purificaciones legales. Acude con frecuencia al templo y a la sinagoga. Desaloja a los mercaderes porque el celo de la casa de su padre lo consume, y su casa es casa de oración. Le vemos como buen judío acudir a Jerusalén a celebrar las grandes fiestas del pueblo, y habla del templo con gran veneración. Referido al nuevo estado del hombre que ha escuchado su mensaje salvador, los preceptos de Jesús tienen también una fuerza vinculante, hasta el punto de que los enuncian casi siempre como condiciones para entrar en el reino de Dios. 7. La moral predicada por Jesús es una moral de premio y castigo. Existen hoy algunos sectores en los que se ve una falta de sensibilidad para hablar del castigo del hombre por parte de Dios, y hasta llegan a cuestionar la posibilidad de un castigo eterno. Con otras palabras, el tema de la condenación, que en determinadas épocas constituía una de las creencias fundamentales del cristiano, ha sufrido en los últimos tiempos tal recesión que puede inducir a creer que era una de las verdades camufladas que cumplían la misión de apurar religiosamente el sentimiento de miedo.
Posiblemente la crisis del premio y el castigo del hombre por parte de Dios participa de la crisis generalizada en esas dos realidades que casi todos los ámbitos, en concreto en la familia y en la escuela. A distintos niveles se deja sentir la influencia de autores de nuestros días, Skinner, Pavlov, que afirman que esas dos categorías son las más usadas como medios de manipulación en orden a orientar las conductas. ¿Cómo se entendía el premio y el castigo en el Antiguo Testamento? La historia del Antiguo Testamento podría formularse en síntesis como la narración de los hechos que relatan los premios y castigos al hombre por parte de Dios. La alianza, que es el núcleo de la revelación veterotestamentaria, propone el tema de la pena y de la retribución en relación con las respuestas del hombre al pacto de Dios. La Biblia se abre con la página en la que se narra el origen del mundo y del hombre. Pero frente a la luminosidad creadora de esta primera página, se inicia la segunda con la historia de la caída del hombre y el anuncio del castigo. En el siguiente capítulo, Abel y Caín encarnan las actitudes morales de bien y de mal, y con ello son merecedores del premio y del castigo. Más adelante, cuando el pecado se generaliza, acontece el castigo colectivo representado en el diluvio universal, el nuevo orden del mundo purificado por el castigo. Dios lo selló con la alianza hecha a Noé y a sus hijos. Pero ese nuevo pacto es conculcado por el pecado de los descendientes de Noé y de nuevo sobreviene el castigo que el hombre intenta evitar construyendo la Torre de Babel. El nuevo periodo iniciado por la fidelidad de Abraham es testigo de la destrucción de Sodoma y Gomorra corrompidas por sus pecados. Y así se podría ir narrando miles de episodios en los que se puede ver claramente cómo Dios premia o también castiga. El premio y el castigo en el Nuevo Testamento. También estas dos categorías de premio-castigo son constantes en la predicación de Jesús y de los apóstoles. Jesucristo predica fundamentalmente el perdón. Él anuncia la buena nueva que se caracteriza por la conversión interior y el perdón divino. Pero la restauración de la justicia y de la santidad y el por qué reinar la paz y el gozo. A Jesús le designan el ángel como Salvador, y San Juan Bautista lo presenta en el pórtico de la vida pública como el que quita el pecado del mundo. La vida histórica de Jesucristo a lo largo de su predicación confirma esta misión. Él vino a salvar a los pecadores, por eso los busca. La actitud fundamental de Jesús frente al pecado del hombre es el perdón. De aquí que se presenta perdonando las situaciones límite de la existencia humana, aquellas conductas más bajas a las que se puede llegar como hombre. La mujer pública que sembraba el escándalo en la ciudad, la esposa sorprendida en flagrante adulterio, el defraudador de la hacienda ajena que se sentía con la obligación de devolver la mitad de sus bienes a los pobres, el ladrón criminal y salteador condenado a muerte por sus delitos. Jesús no es el predicador del castigo, sino el profeta que anuncia el perdón para todos. Hasta los pecadores y meretrices pueden entrar en el reino de Dios. Las afirmaciones de Jesucristo sobre el castigo son tan categóricas como las que anuncian el perdón. Es la conclusión de las tres parábolas en las que San Mateo resume el juicio a que será sometida la conducta del hombre. Las vírgenes necias son excluidas del banquete y oirán esta condena: no les conozco.
El siervo que no negoció con el talento es arrojado a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Los que en el día del juicio no hayan cumplido el precepto del amor oirán: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La parábola de la cizaña, dedicada a exponer la existencia simultánea en el tiempo presente del bien y del mal, concluye con la narración del discernimiento del que se hará al final de los tiempos. Idéntica doctrina se contiene en la parábola de la red barredera, que recoge peces buenos y peces malos. 8. En estas características de la moral predicada por Jesús. La moral cristiana es una moral para la libertad. La predicación moral de Jesús está basada sobre este mismo principio. Su llamada está dirigida a los hombres que puedan rechazarla. Por eso insta a una respuesta afirmativa al discípulo, lo que en la medida que acepte libremente esa llamada. La posibilidad de un rechazo voluntario de la invitación al seguimiento está frecuentemente consignada en el Evangelio, y esa resistencia libre es la que le acarreará un castigo. En este contexto, San Pablo convoca a los cristianos con un grito a modo de proclama: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. De este modo, la moral neotestamentaria se presenta como una moral de liberación progresiva. La grandeza del cristiano resulta del respeto que Dios la manifiesta, y la autenticidad de su filiación divina puede juzgarse con la seguridad por el grado de libertad. Y es que, como decíamos anteriormente, la moral cristiana es una moral de gracia, y la gracia libera. El cristiano no está bajo la ley, sino bajo la gracia. 9. Dimensión escatológica de la moral cristiana. Jesús se presenta como el cumplimiento pleno de la larga expectación a que había dado lugar la promesa de la futura salvación. Con Cristo se inicia el tiempo del cumplimiento de las esperanzas mesiánicas, pero al mismo tiempo Jesús predica un final de los tiempos para el cual todos los hombres deben prepararse en vigilante espera. Los creyentes en Él están ya advertidos. Su segunda venida pondrá en evidencia la conducta de los hombres, y en la parucía el juez levantará un acta del acontecer humano. De este modo, Jesucristo reemplaza la conducta moral de los hombres a un juicio final de la historia. En este sentido han de entenderse los consejos del Señor. No os inquietéis por vuestra vida, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué nos vestiremos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y el cristiano debe vivir en tiempo de vigilancia. Por tanto, debemos estar siempre en atenta espera, porque no sabemos cuándo, pero el Señor vendrá, y cuando venga nos juzgará. Y 10. La moral cristiana es una moral de la gracia. El término gracia, junto con su reverso, el pecado, es una de las categorías máximas del Nuevo Testamento. Por la gracia del hombre participa de la vida divina. Las circunstancias todas, por el principio de causalidad en el ser, son realidades mediante las cuales no se manifiesta en una manera finita. Pero en esta participación de Dios por la creación es mayor o menor en una escala graduada con densidad ontológica. El ser cristiano comporta una llamada nueva desde la creación de Dios hacia la regeneración por el Espíritu, alcanzada mediante la redención de Cristo.
A partir del día en que Cristo trajo a los hombres el don de Dios, la moral ya no será obedecida, no será una obediencia a los preceptos, sino el correcto e íntegro despliegue de una vida. Esta se articula en efecto sobre una ontología, una nueva criatura, un hombre nuevo creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad, para llegar a ser plenamente con Él. Como conclusión, sería banal confirmar que estas 10 características no agotan el mensaje moral predicado por Jesús. Son tan solo algunas ideas centrales como líneas de fuerza que deben tenerse en cuenta cuando se interpreta la doctrina moral del Nuevo Testamento. Por eso la moral cristiana, más que saberla, hay que vivirla. Luego habría que ver un poquito cómo la moral se la ha ido entendiendo en los diferentes tiempos. Bastaría señalar que en los estudios de moral se suele diferenciar estas épocas y cada una tendrá una particularidad. Está la época patrística que va del siglo I al VII, desde la patrística hasta los inicios de la escolástica del siglo VIII al XII, la gran escolástica de los siglos XIII, la teología moral en la Baja Edad Media en los siglos XIV y XV, la teología moral en la época moderna, siglos XVI al XVIII, los intentos de la renovación de la teología moral en el siglo XIX y la teología moral en el siglo XX, que será algo que les corresponde y que ustedes deberían leer. Quería compartir con ustedes estas pequeñas pautas de lo que es nuestro curso. No se olviden las actividades pendientes para esta fecha. De haber algo que hacer, estaré pendiente a resolver cualquier inquietud. Muchas gracias y buenas tardes.